Cuando guste, doctor. Gracias, muy gentil. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Como siempre, es un verdadero placer acompañarles para dar una charla más. Ahora sobre el tema de los derechos, valores, principios constitucionales y convencionales aplicados a la justicia y en particular a la justicia digital. Es la segunda jornada que vamos a tener y es la, digamos, fin de esta clase. Les agradezco profundamente que nos acompañen, que hayan ya encendido cámaras para saludarles, como Alberto Villalobos, muy buenos días. Alison Vargas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Elizabeth Pamela, muy buenos días. Cindy, muy buen día. También desde aquí un afectuoso saludo a la Escuela Judicial Electoral, a todo el equipo que hace posible que podamos estar conectados en estas dos jornadas y que están siempre pendientes de nuestras necesidades. Igualmente un cariñoso saludo a la Escuela Judicial Electoral, a su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, y también un muy cariñoso y afectuoso saludo al magistrado Felipe de la Mata Pizarro. Bueno, sigo saludando. Jenny, muy buenos días. San Juana, muy buenos días, ¿cómo están? Andrés, gusto saludarte nuevamente. Muy bien, bueno, pues gracias. Iniciamos pues nuestra charla. Ayer, el día de ayer comentamos básicamente un conjunto de reflexiones acerca de cuáles son los principios constitucionales y convencionales que están dirigidos o enfocados hacia el tema de la justicia. Y empezamos a abordar algunos temas que son básicos realmente y que a veces como tribunales hemos descuidado, pero es importante llamar la atención que en vías de transformarnos en una ciudadanía digital con la utilización de todos estos equipos de altas tecnologías, incluyendo la tecnología artificial o la inteligencia artificial, pues nos vamos decantando ya hacia otra manera de apreciar la interrelación humana, la interacción del ser humano con las computadoras y finalmente de ello desprenderemos pues alguna serie de escenarios que aunque no los hemos transitado o todavía no tenemos esta posibilidad de visorar cuál va a ser este futuro de la humanidad o por lo menos de las personas que vivimos en esta parte del hemisferio, pues no sabemos en realidad cómo va a ser nuestra interacción el día de mañana. Y por lo tanto, lo complejo para poder solicitarle a los jueces o a los legisladores que desde hoy emitan las grandes directrices o lineamientos o reglas que deberían de servirnos para regular estos escenarios futuros, ¿no? Esperemos que no sean escenarios distópicos, esperemos que sean escenarios donde todavía se respeten los valores y los principios que nos distinguen como personas y como seres humanos. Y para iniciar esta charla, quiero comentarles que en diversas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha señalado cuáles son los tres pilares fundamentales, digamos, sobre los que se construye nuestra torre de los derechos humanos. Y estos tres pilares, como ayer lo comenté, son el acceso a la justicia, que tiene una piedra angular preciosa que se llama la independencia de los jueces. La segunda es la dignidad humana, que es el único derecho humano que no puede estar sujeto a alguna restricción, limitación o en su defecto alguna relativización de su ejercicio, dado que la dignidad humana es el ADN que nos distingue como seres humanos. En cuanto perdemos un poco de eso, o no lo podemos ejercitar como deberíamos, pues prácticamente nos estamos convirtiendo en algo más, en algo diferente de lo que hoy somos. Y hoy somos seres humanos y somos personas. Y convertirnos en algo más puede ser como en un animal de carga, ¿no? Puede ser convertirnos como en una cosa, en algún objeto. Nos podríamos convertir en algo más y no sabemos exactamente qué es lo que seríamos. Imagínense que pues como sucedió justamente con las bombas atómicas de Hiroshima, por ejemplo. Quien ha tenido la oportunidad de visitar el museo de Hiroshima se dará cuenta, digamos, de los restos de las
consecuencias de la gran cantidad de energía y de calor que se emitió en esa zona de Hiroshima, donde partes de personas, ¿no?, quedaron fusionadas con metal, con cerámica, con hierro, como si fuera parte de tu cuerpo, donde las personas quedaron hechas sombras en una pared. Es decir, se impregnó la persona en la pared. Y esa marca, esa huella que dejó en la pared, tiene ADN de ser humano. Y está integrada molecularmente con otros elementos. Lo mismo me creo yo que en esta analogía, si nosotros permitimos que la dignidad humana caiga, que se limite, se restrinja, esto es lo que creo que nos pasaría. Molecularmente nos uniríamos con otras cosas, nos convertiríamos en algo más distinto a la esencia que hoy tenemos. Y el tercer elemento que la Corte determina que es fundamental para el desarrollo de nuestros derechos humanos tiene que ver con la democracia representativa. Y esta democracia representativa, pues, digamos, si bien es cierto que se extrae su esencia del artículo 23 de la Convención Americana, en una interpretación que hace la Corte de la Carta Democrática Interamericana, de sus artículos 3 y 4, que es otro documento distinto a la Convención, de su propia lectura y de unos acuerdos firmados en Santiago, asume, digamos, un filtro especial para poder releer de mejor manera ese artículo 23 de la Convención y reinterpretarlo, porque este se refiere justamente al tema de los derechos político-electorales y particularmente la participación en las elecciones. Sin embargo, la Corte Interamericana lo que nos ha señalado es que la democracia representativa como este tercer elemento del cual se sostiene justamente la torre, ahí vamos a ver, de nuestros derechos humanos. Déjenme ver porque hice algo extraño. Un segundo. Qué cosa tan rara. A ver, perdón, un segundo porque hice algo medio extraño aquí. Ahí va. Ok, quedó mejor. No sé qué le había apretado aquí al cama. Bueno, les explicaba yo que conforme al artículo 3 y 4, tercero y cuarto de la Carta Democrática, en una lectura de estos preceptos, a la luz del artículo 23 de la Convención Americana, nos dice justamente cuáles son los elementos esenciales de la democracia representativa. Y al mismo tiempo nos señala cuáles son otros componentes que fundamentan también el ejercicio de la democracia. Es decir, que de manera lateral, adicional, paralela, se encuentran presentes y sin los cuales no podemos considerar que haya democracia representativa. Así que estos elementos esenciales son el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, que se respeten los principios fundamentales del sufragio
la expresión de la soberanía del pueblo, es decir, que realmente me creo que mi voto sirve para algo y que no tengo que andarlo anulando por la calle, ¿no? Que creo que mi voto sirve para cambiar mi realidad, mi historia e incluso de régimen político, y de tanta fuerza que tiene, no podría ser vendido en menos que 3 pesos, en menos que 3 monedas. No podía ser vendido por una pipa de agua, no podía ser vendido o intercambiado por una promesa de a lo mejor un trabajito o de un tinaco o de unos bultos de cemento. Porque entonces al mismo tiempo estamos perdiendo la dignidad humana del ejercicio de la soberanía y nos convertimos en otra cosa. Pónganle el nombre y la esencia que ustedes quieran, pero dejamos de ser seres humanos. Tiene que existir un régimen plural de partidos políticos, la separación e independencia de los poderes públicos justamente para que pueda existir un equilibrio entre el ejercicio del poder o del ejercicio del poder con controles, pesos y contrapesos. Y estos elementos, fíjate Beto, todos estos elementos tenemos que analizarlos para ver si las leyes se dirigen a permitir que haya alternancia. Digamos que los gobiernos que están o que pueden entrar bajo un sistema de democracia representativa, vamos a pensar que en alguna época fueron oposición y que en una época fueron minoría, ¿no? Y que pues por más que luchaban y luchaban, no encontraban estos espacios de representación política, hasta que, bueno, dieron al clavo con la manera como comunicar con la sociedad y la sociedad les responde. Entonces, el partido o el candidato que era minoría, que era de oposición, terminó siendo gobierno. Lo lógico es que esa persona fomente las condiciones para que otros partidos de minoría que también son oposición a su propio gobierno tengan la posibilidad de acceder al poder. Pero si ya una vez que llegas sobre estas bases, cambias las leyes para mantenerte tú, tu partido, en el poder, pues significa que no hay democracia representativa y estamos en tránsito hacia el autoritarismo o el totalitarismo. Entonces, cuando se hace un análisis en perspectiva, no solamente de un proceso electoral, sino de todo el contexto del cual el proceso electoral solamente es una partecita de la democracia representativa, el concepto de integridad electoral, que es muchísimo más amplio que un sistema de nulidades electorales, permite, Beto, retirarte un poco del problema, verlo en su justa dimensión y decir, a ver, esto no es posible que siga continuando, ¿no? Esto no es posible que pase o hay que desincentivar este tipo de conductas. O bien, puede ser que desde la integridad electoral puedas decir que no puedes validar un proceso electoral, fíjate bien lo que comento, que podrías no validar un proceso electoral por la manera como están construidas las normas. Si ese partido en el gobierno mantiene el poder bajo un contexto normativo modificado, distinto al que él entra, para mantener el control del poder, como la reducción del financiamiento público, la nula inspección de la fiscalización o algunas otras condiciones que van rompiendo justamente con estos elementos básicos. Lo que platicábamos ayer como arquitecto, Beto, vamos construyendo un piso mínimo y este es un piso mínimo de la democracia representativa. Oye, que le puedes poner alfombrita o piso de duela. Ah, pues está padre, ¿no? Le vamos subiendo el nivel de lo que los mexicanos creemos que debe ser la democracia representativa. Y si ni las leyes, ni los procesos, ni las autoridades respetan estos elementos, no habrá democracia representativa. ¿Y qué pasa si no hay democracia representativa? Pues que los gobiernos, en términos generales, los de la Organización de Estados Americanos y en particular el gobierno de México, con independencia de quién haya sido el presidente o el partido político que esté en el poder, suscribieron tratados internacionales
Y en estos tratados internacionales se dijo que lo más importante era que los estados deberían de garantizar y respetar el cumplimiento de estos elementos mínimos. Claro, alguien diría, bueno, entonces va a haber una intervención de la OEA. Pues todo depende de esos tratados internacionales. O alguien podría pensar, ¿la Corte Interamericana podría conocer de este tema? Pues tal vez. Ya ayer les platiqué que además hay un tema de excepción bien interesante que el gobierno mexicano presenta para aceptar la jurisdicción contenciosa de la Corte y le dice, puede resolver de muchos temas, pero ni de militares, o de seguridad, ni del derecho a la vida como un derecho humano, en el qué momento surge. Y el tercero, los temas electorales o el tema de gobierno, del sistema de gobierno, no puedes tener injerencia jurisdiccional y por lo tanto es un tema nacional. Sin embargo, en estos tratados internacionales, los gobiernos han reconocido que esos temas no pueden quedarse en sede nacional. No pueden quedarse, ¿no? Como dicen, los trapos sucios se lavan en casa. No es así. Bajo los conceptos de transparencia y rendición de cuentas internacionales, de las fuentes de derechos y obligaciones internacionales, los estados miembros de la OEA, así como la Corte Interamericana, en mi opinión, podrían tener alguna injerencia cuando se demande que no se han cumplido con estos elementos mínimos y que una vez agotadas las instancias internas, no hayamos encontrado la satisfacción plena de los mismos. Pero esta es una opinión personal. Ahora, ¿qué otros elementos se requieren? ¿No? Ayer que platicábamos en el tema de la construcción de una casa digna, ¿qué otros temas decíamos que pueden ser como accidentales, pero que vale la pena que se encuentren? Y entonces Beto decía, bueno, pues que haya una urbanización, que haya drenajes, que haya alumbrado público, acceso al transporte público, que haya un jardín, que haya un espacio de recreo, por ejemplo, o no jardín. En fin, vean cómo ya son cosas adicionales que requiere una sociedad para poder decir que ya tiene o que viven o que tiene una vivienda digna, porque además está acompañada de este conjunto de elementos, que haya una escuela cerca, en fin, lo que ustedes gusten. Pues justo le pasa igual a la democracia representativa. ¿Cuáles son los otros componentes que deben de existir a su alrededor para entender todo el contexto de la democracia representativa? Bueno, pues tiene que haber obligaciones de transparencia y rendición de cuentas del gobierno. La probidad, es decir, un estilo de gobierno de virtudes, un estilo de gobierno que trate de favorecer o que piense en favorecer a la ciudadanía, incluyendo a las minorías y no solamente a los grupos de élite, a los grupos de poder o a los grupos que están conmigo. La responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, esto es, abatir la corrupción, la impunidad, el respeto por los derechos sociales y económicos de las personas, así como respetar la libertad de expresión y de prensa. A ver, estos son elementos no que adornan la democracia representativa, son elementos consustanciales a la democracia representativa, con lo cual, si no hay libertad de expresión, pues parecería que no podremos pensar que sería muy raro pensar que hay una democracia representativa. Que no haya libertad de prensa, parecería muy raro que no hubiera democracia representativa. Bueno, si no hubo sufragio universal, definitivamente no hay democracia. Ahí, ¿no? Dejémoslo, no hay democracia, porque eso es lo que distingue a la democracia de las monarquías. Es lo que distingue a la república de la monarquía, que la ciudadanía pueda decidir por sus gobernantes, quiénes van a ser sus gobernantes, y que no sea a través de la herencia o de la sangre cómo se hereda el poder. Veamos que lo que está, yo creo que tendría yo que cambiarlos. Me parece que los colores en rojo es como de alerta. Si en el rojo, eso es lo que voy a hacer, fíjense, voy a cambiar el color. Lo que esté en el rojo, que son los elementos esenciales, lo voy a cambiar de color. En lugar de azul lo voy a poner rojo. Falta uno de esos, no hay democracia. Y lo que ahora voy a cambiar y que va a quedar en azul, que son los componentes fundamentales, sería cuestionable
¿no? Habría que probar, sería algo así, un verdadero milagro prácticamente, que ante la falta de estos elementos podamos decir que hay una vida digna en términos de la democracia representativa. Ya sé que me van a decir, oiga, maestro, pero a ver, necesitamos combatir toda la corrupción para que haya democracia representativa. Pues yo diría, mira, Alison, yo creo que este es un tema de un cáncer, ¿no? Si no lo atiendes, pues esto se puede provocarte algo más grave, ¿no? ¿Y de qué nos va a servir tener una democracia, decir que vivimos en democracia representativa, si en términos de los análisis internacionales de la percepción ciudadana respecto de la honestidad de sus autoridades, por lo menos en el sistema de justicia, de los 180 países encuestados, México ocupa este lugar 174. Es decir, que el máximo nivel de corrupción e impunidad lo tiene un país en el número 180. Y nosotros estamos en el 174. En la percepción ciudadana de lo que creemos que son, de lo que funciona todo el sistema de justicia, desde corte, magistrados, jueces federales, jueces locales, tribunales superiores de justicia, MPs, policías, investigadores del delito, jueces de control, abogados litigantes, proyectistas, todo lo que involucra a nuestro sistema de justicia. En el 174 del Índice Internacional de Corrupción. Bueno, ¿esto qué significa? Que sería un verdadero milagro que esté funcionando la democracia. Un verdadero milagro. Está sostenida con alfileres. Ahora, si no hubiera libertad de expresión, que yo creo que sí hay libertad de expresión, por ejemplo, aquí en México, que me queda muy claro, creo que también hay libertad de prensa, en la medida a lo mejor un poco más limitada o no. La verdad es que pues solamente los periodistas son los que podrán decir si se encuentran amenazados, si hay autocensura, si no. Pero en términos generales yo creo que, digamos, hay que ser un poco tolerante y es obvio que todos queremos que hablen bien de nosotros, ¿no? Nadie debe decir, ay, si los invito a que hablen mal de mí. Pues no, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué tanto tengo que pagar yo por ese beneficio? ¿No? Pues me parece que lo que tengo que pagar es con mi trabajo, con la experiencia, con la entrega de resultados, y estoy probablemente seguro que una mayoría hablará bien y que una minoría o una mayoría muy pagada va a hablar mal de mí. Pero bueno, si no hubiera libertad de expresión y no hubiera libertad de prensa, además de estos niveles altísimos de corrupción, que el gobierno no sea virtuoso, ¿no? Que el gobierno fomente la delincuencia organizada, el comercio informal, ¿no? Que fomente la impunidad. Bueno, pues, o sea, estamos convertidos en otra cosa, pero digamos dentro del modelo natural de la democracia representativa que suscribieron todos los países de América Latina, se rompió. Están inventando otra cosa, pero nada que ver con el modelo de lo que los gobiernos de América Latina dijeron que debería de ser la democracia representativa. Ahora bien, si entendemos que en este juego del Jenga, de la torre de los derechos humanos, los tres elementos básicos son la dignidad humana, el acceso a la justicia y la democracia representativa, implica que sin alguno de ellos tres, la torre prácticamente colapsaría. Prácticamente. A lo mejor alguien le detiene con un dedo, pero tarde o temprano se va a cansar y se va a caer. Luego entonces, Andrés Sánchez, si nos haces favor de apagar tu micro, gracias. Luego entonces, ya gracias, ahí está. Luego, lo que quiero yo llevarles en esta reflexión es cuáles entonces serían los contextos sobre los cuales debemos bordar el acceso a la justicia. Y bueno, ayer también platicamos uno muy básico, que a veces se nos olvida, que es el debido proceso legal. Y tratando de recordar un poco mis palabras del día de ayer,
explicaba que el artículo 8 de la Convención Americana, así como el correspondiente de nuestra Constitución, señala cuál es el piso mínimo de construcción del debido proceso legal en materia penal. Ojo, en materia penal. Lo cual, esto nos da la posibilidad, primero que nada, de advertirnos, así como el emoji de que abre los ojos y la boca de ¡ah! O sea, ¿no hay debido proceso legal para las otras materias? No. ¿Desarrollado? Sí, no, no está. ¿Qué es lo que la tradición jurídica ha hecho? Pues es retomar lo penal y aplicarlo al civil, al laboral y a ver en qué medida lo puede aplicar, ¿no? Al administrativo sancionador, por ejemplo, o al electoral. Pero lo cierto es que no hay una construcción autónoma del debido proceso legal para los diferentes procesos con diversas naturalezas distintas a el derecho penal. Y esto entonces nos deja el reto y la posibilidad, la ventana de oportunidad de que nosotros seamos los que tengamos que construir ese piso mínimo de acuerdo a un perfil de experto en materia político-electoral y de sus procesos jurisdiccionales. Es decir, ¿qué requeriríamos nosotros, por lo menos en la materia electoral, para decir que una resolución está emitida sobre bases sólidas del debido proceso legal? Entonces alguien me podrá decir, bueno, pues es que básicamente, a ver, que se entere, que haya una notificación, un emplazamiento, que haya la posibilidad de contestar la demanda. Y yo digo, ajá, a ver, espérame, Alison, a ver. ¿Cuánto me dices que yo tengo el derecho de contestar la demanda y está establecido en la ley? Muy bien. ¿Cuánto tiempo me das para contestar la demanda, Alison? 2 horas. Yo, Alison, espérame, ¿2 horas? Sí, te doy 2 horas. A ver, eso significa que el plazo impugnativo también va correlacionado con el ejercicio de contestar la demanda. Sí, ok. Alison dice 4 días. Alison, tengo que analizar 4,000 pruebas. ¿Me das chance 5 días, 6, 7, 8, 10 días? No, ¿por qué no? Porque está en la ley, me dice Alison. Y si la ley dijera 48 horas, pues dice, no, pues ya valiste, compadre, porque además hay una frase, ¿no? Hermosa, bellísima, de los procesalistas que dice que el que afirma está obligado a probar. O sea que si yo no pruebo, entonces a mí me castigan porque yo no tengo acceso a la justicia. O sea, no es que me castiguen porque yo haya incumplido algo, es que ¿cómo quieren que cumpla? Y dice otra frase de los latinos ahí, ¿no? Que dice que nadie está obligado a lo imposible. Y yo puedo alegar eso ante un tribunal, oiga, no estoy obligado yo a presentar la contestación o la denuncia en 4 días, porque es imposible. Por ejemplo, ¿cómo pretende que yo pueda impugnar un dictamen consolidado de los informes del financiamiento público de los partidos políticos, que son 5,000 hojas, y me estás notificando en el momento en que estoy en la sesión pública, notificación automática? Oye, es que, a ver, dame chance, terminamos a las 3 de la mañana. Por eso, tu plazo corre a partir del día siguiente. Oye, ok, ¿qué vas a dormir? No, pues tu equipo tendrá que trabajar en eso. Ah, muy bien. Oye, ¿y sabes que hubo adendas? ¿Que hubo fe de ratas? ¿Que hubo algunas correcciones o incorporaciones ahí derivados de la sesión? Y el tribunal puede decir, pues sí, pero si no se modificó lo esencial, de todas maneras te corre el plazo. Oye, ¿sabes cuál es lo esencial? O sea, ¿cómo crees que voy a hacer un análisis para saber dónde hubo cambios? O sea, todavía me los pusieran en amarillo, ¿no? Para mayor facilidad de su búsqueda. Pero yo ni siquiera me los pusieron en amarillo. Me entregaron un nuevo documento y me dijeron, aquí está el documento integral con todas las correcciones. Hazte un cotejo y compulsa de los 2 documentos para ver dónde están las correcciones. Puedo en 48 horas o en 4 días poder ejercer
un elemento básico del debido proceso legal y del acceso a la justicia? ¿O es que la ley no está diseñada para que yo realmente pueda acceder a la justicia? ¿Cuál es la finalidad? ¿A qué le damos más peso? ¿A la parte procesal o a la parte de la, digamos, de la justicia sustantiva? ¿Esto qué implicaría? Estoy rompiéndole, afectándole a alguien algo, sobre todo a la autoridad electoral, si me dan 3 días más. O sea, ¿quién es el que está dañando? Porque me abran un plazo adicional para poder presentar mi demanda. ¿A quién estoy perjudicando? ¿A otro tercero? ¿Estoy perjudicando a la democracia? ¿O al contrario? Estoy favoreciendo que se conozcan los elementos que deben fortalecer la democracia. ¿Estoy perjudicando a la autoridad? ¿Le estoy quitando algo? ¿Alguna prerrogativa? ¿Algún derecho? ¿A quién perjudico? Entonces es cuando empieza el conjunto de reflexiones y decir, ¿qué es lo que estamos haciendo con la construcción normativa, con la interpretación normativa y con la aplicación a rajatabla de las normas como pasaba en el siglo XVIII? Hemos avanzado mucho. Así que a mí me parece que este tema de los 4 días, en términos generales, es un factor que obstaculiza el acceso a la justicia. Claro, hay que ser razonable. Habrá casos, ¿no? Cuando Alison me decía 4 días, yo creo que habrá 4 días, Alison, que sí valen la pena y me queda claro que en ese caso sí. Pero yo creo que también la ley podría establecer, o un criterio de jurisprudencia, la posibilidad de ampliación de los plazos, siempre y cuando se justifique, que sea razonable, ¿no? ¿Cuántos días sería lo razonable como para poder hacer, sin que evidentemente afectes otros principios como el de definitividad de las etapas de los procesos electorales? Que ahora, entrando en un conflicto entre principios, yo no sé si el principio de definitividad sea más importante que el principio de la democracia representativa, ¿saben? Así que, bueno, adelante, Cindy, por favor, te escuchamos. Gracias, profesor. Oiga, es que fíjese que a mí me llama la atención esto que comenta usted, porque pues acaba de llevarse a cabo una reforma, bueno, se abrogó más bien la ley de medios de impugnación, del sistema de medios de impugnación, y se sigue reiterando este plazo de 4 días. Ahorita que hizo usted ese comentario, primero me surgía una duda, si en la exposición de motivos de la entonces o de la anterior ley, había algún razonamiento de por qué los 4 días, pero más allá de eso también, precisamente la práctica, tanto del tribunal, los tribunales, pero sobre todo de los litigantes y de los partidos políticos, precisamente porque no han caído en cuenta en esto, y los legisladores al momento en que emiten una nueva ley, ¿por qué siguen reiterando este plazo si efectivamente no es operativo, no es idóneo, no es lógico con la dinámica pues de los medios de impugnación? Porque realmente pues vamos, todos los legisladores vienen de un partido político, les ha tocado presentar impugnaciones, conocen esto, pues esta operatividad, ¿no? Bueno, entiendo cómo está el tema político, quién está proponiendo, quién propuso la reforma, quién sacó esta nueva ley, pero son, o sea, cuestiones esenciales, fundamentales, y como usted bien lo dice, o sea, ¿cómo hacer prevalecer este derecho humano de acceso a la justicia? O sea, está ahí en la Constitución, pero en lo operativo se está coartando, o sea, una disposición normativa, sí, una disposición legal, pues está como limitando este derecho de acceso con este plazo que evidentemente es irrisorio, evidentemente es insuficiente, y se sigue reiterando, y le digo, y es lo básico, o sea, porque nos desgastaremos en hablar del tema probatorio, de todos esos temas, si lo primerito que es la demanda va a ser extemporánea, o el tiempo no nos va a permitir presentar todos los medios de prueba que van a sustentar nuestra acción y que va a sustentar nuestro ejercicio de este derecho de acceso a la justicia.
La verdad no entiendo y no sé si hay alguna razón o usted conozca alguna razón por qué sigue subsistiendo este nuevo plazo a pesar de que estamos frente a una nueva ley donde se supone que deben subsanarse y perfeccionarse y mejorarse lo que ya teníamos. Le digo, entiendo el contexto político, ¿no? Pero ¿cómo no hubo un empuje, una lucha, una pelea por estos temas básicos, ¿no? Claro, Cindy, pues mira, yo creo que el tema tiene que ver con lo que le decía yo a Beto hace rato. Si nos podemos retirar un poco del problema, tú lo sabes bien, cuando hay un problema familiar, un problema entre amigas, entre pareja, colaboradores, a veces no podemos encontrar el justo medio o el balance adecuado porque estamos muy involucrados, ¿no? Hay temas personales, pasionales. En cambio, otras personas que están lejos de la problemática, pues pueden decir, oye, pues esto está muy sencillo, ¿no? Para resolverlo. Es decir, mientras tengan la oportunidad de alejarte de ese conflicto y como dices, más allá de los intereses políticos o partidistas o electoreros, pues te da la posibilidad de ver cómo funciona todo el sistema. Y cuando tienes esta visión como tal, te voy a decir algo muy, muy de mi corazón y de mi pensamiento. A mí no me preocupa, Cindy. ¿Por qué no me preocupa? Porque, por ejemplo, yo he visto desde el 96, no he visto solamente, todas las reformas constitucionales y legales en materia electoral. Y a todas han sido en su momento catastróficas, todas han sido, no, más atribuciones al INE, menos dinero, todas han tenido lo suyo. Todas han tenido un condicionante partidista y un alejamiento total de la ciudadanía. Y no obstante ello, llegamos hasta el 2023, medio raspadones, pero hemos llegado hasta. Así que las nuevas leyes, las nuevas reformas, seguramente, ¿no? Por más que se digan que son controversiales, existe esta parte de reflexión, Cindy, que es la que yo estoy proponiendo y que seguramente hay muchas personas que, tanto jueces, magistrados, pero sobre todo, hoy en día el control de convencionalidad es obligatorio para cualquier autoridad. No hay que llegar hasta el tribunal para que se resuelva esto. El tribunal en un criterio interpretativo sí amplió, por ejemplo, es más, no solamente amplió, quitó plazos, el plazo impugnativo para las comunidades indígenas. Podían presentar sus escritos y claro, eran extemporáneos, pero en una interpretación del derecho humano y el artículo, bueno, pues entonces se dijo, para estos grupos que tienen un déficit de acceso a la justicia, hay que quitarles el plazo de 4 días. Hay que quitarles el tema de las pruebas. Hay que quitarle, y prácticamente el tribunal se convertía en su gestor. Prácticamente, no digo que así haya sido, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que cuando hay la voluntad, cuando hay los argumentos jurídicos para hacerlo, me parece que no puede soslayarse ese tema. Y es evidente. Ustedes pueden acudir, por ejemplo, a la presentación de un medio de impugnación que les sea, que soliciten ustedes la ampliación del plazo y lo razonen de manera adecuada por el volumen de asuntos, por la trascendencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ante el desechamiento y el agotamiento de la última instancia, vamos a pensar llegar hasta sala superior. Los invito a que lo practiquen como laboratorio jurídico. Llegan a la sala superior y se los van a desechar ahí o les van a confirmar el desechamiento por extemporáneo y que el juez no está facultado para ampliar el plazo, por ejemplo. Pues entonces llegamos a la Comisión Interamericana y luego a la Corte Interamericana. Para decirles que hay una violación al acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque con este plazo es racionalmente difícil que en el primer acercamiento que tengo con la justicia, ¿no? Prácticamente me cierren la puerta en los dedos porque no me da tiempo de acercarme al material probatorio, de argumentar con profesionalismo
la demanda, porque además no solamente hay que acercarse pruebas, hay que superar 3 barreras que establece la ley y la jurisprudencia para solicitar la nulidad de unos comicios que son un cáncer para la democracia. Y esos 3 barreras son, primero que nada, ajustarme solamente a las conductas establecidas en la ley y probarlas en un estándar probatorio alto. Segundo, ya que logro demostrar eso, esas conductas, ahora tengo que argumentar y demostrar por qué trastocan de una manera importante los valores y principios democráticos. O sea, no solamente que los violaron, no, sino que la violación es intensa, es profunda. Y tercero, si ya logré pasar esa segunda etapa, la tercera etapa, híjole, está buenísima. Necesito un universo alterno, tipo Marvel, poner más o menos los mismos elementos, cambiar la irregularidad, meterla al laboratorio y ver qué pasa. Si dio otro resultado distinto en el laboratorio, eso se llama determinancia. Entonces tengo que hacer pruebas de laboratorio, cambiar escenarios para poderle demostrar al tribunal cómo sin esas irregularidades hubiera un cambio sustancial en los resultados o en el desarrollo del proceso electoral. 3 obstáculos. Y le dices al juez, oye, ¿y me das 4 días? Y tengo que superar 3 obstáculos, más aparte lo normal que tengo que chambear para poder presentar una demanda, argumentar mi demanda. Todavía me dijeras, fírmala y ya, ahí te vayas, ¿no? Seguramente, pues es un trámite administrativo, y no. Pues veamos cómo sí podemos acceder, digamos, como por lo menos como tipo laboratorio, que tardemos un poco, pero Cindy, pues, ¿por qué no encabezas este laboratorio jurídico, por lo menos para ese tema, y veamos hasta dónde pueden llegar con el asunto de la ampliación de los plazos? Porque me parece que o sea, yo no puedo pensar otra cosa. Si las pláticas que doy y reflexiones que doy tienen que ver con el acceso a la justicia, ¿cómo voy a ser el primer promotor de un plazo cerrado para la presentación de un medio de impugnación? Pues no, sería como ilógico. La reforma al artículo 17 constitucional, la última, señalaba que había que privilegiar el fondo de los asuntos, la justicia sustantiva, y no la parte de meras formalidades, claro, esto sin que afecte derechos de terceros, ¿no? O sea, que rompa el equilibrio del proceso. Pues bueno, esto es como para tratar de evitar las puertas giratorias de la justicia. Así que es importante que ustedes vayan provocando en cada tramo de los procedimientos electorales, por ejemplo, y sobre todo si es que nos vamos a enfocar ahora a procedimientos digitalizados o tecnificados en temas de informática, pues vean justo que hay un plazo sin día adecuado para poder presentar un juicio digital o mediante esta tecnología digital. ¿Y qué otras características, digamos, deberían ya de tener en particular el tema de la justicia digital? Bueno, pues, perdón, y otro tema. La propia Corte, y ya con eso dejamos en paz a la pobre Corte, la Corte Interamericana ha dicho que hay 3 elementos que sustentan la torre de los derechos del sistema interamericano latinoamericano. Bueno, del sistema de los derechos humanos del sistema interamericano. Es una interconexión, es una interrelación. O sea, todos están unidos porque se requieren los 3 elementos. El primero tiene que ver con la democracia representativa. Ya vimos todo lo que es. Elementos básicos que son tomados
a través de tratados internacionales en un consenso internacional y que nos dice, esto es lo mínimo, el piso mínimo para decir que vives en un estado democrático. Y tus elecciones, que es una partecita, tiene que estar todo orientado desde las leyes a permitir la alternancia, la posibilidad de oxigenar el poder, el respeto a las condiciones, mejores condiciones de competencia, fortalecimiento del sistema de partidos políticos y lo que tiene que ver con el tema del sufragio, ¿no? Esos son el piso mínimo. Y por otro lado están algunos otros elementos que no de adorno, pero que sí podemos suponer que son partes complementarias de una vida dentro de la democracia representativa, como ya vimos, libertad de expresión, de periodismo, etc. Bueno, entonces nos dice la Corte, los tres elementos que están interconectados son la democracia representativa, que ya vimos estos dos colores, el Estado constitucional de derecho, esto es, el respeto a las instituciones y a las normas, y a los valores y principios que soportan a esas normas. Y el tercer elemento es que los gobiernos realmente se preocupen por la defensa, maximización de los derechos humanos. Estos tres elementos están interconectados. Estos tres elementos son la base fundamental del sistema de protección de derechos humanos para Latinoamérica. Democracia representativa, cumplimiento a las normas y a las instituciones, y el tercero, la preocupación de los gobiernos por la defensa de los derechos humanos. Si falta uno de estos, pues seguramente no hay, o en ese gobierno o en ese país, no se está respetando el sistema interamericano de derechos humanos, con lo cual podemos acudir directamente a la Comisión Interamericana para alertar y no solamente esperar que se agoten todas las instancias judiciales, sino se podrá alertar de estas situaciones en cualquier país de la América Latina. Ahora bien, si esto tiene que ver con la justicia, que es un elemento fundamental de los derechos humanos, ahora cuando hablamos de la justicia digital, pues ahora, digamos, todos estos elementos tenemos que tratar de meterlos dentro de la misma cajita del regalo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, pues habrá cosas que se complementen muy bien, que caigan muy bien de manera natural, pero habrá temas que requieren un desarrollo especializado, como por lo menos vimos en el debido proceso legal. Así que ahora les voy a platicar cuáles son justamente cuáles son estos principios. Como modelo de justicia basada en la tecnología, la justicia digital se rige por los siguientes principios constitucionales. Si quieren ir tomando nota, accesibilidad, transparencia, responsabilidad, eficiencia, integridad, igualdad e innovación. Además de los principios constitucionales y convencionales del acceso a la justicia, los particulares de la justicia digital a nivel constitucional, los repito, son accesibilidad, transparencia, responsabilidad, eficiencia, integridad, igualdad e innovación. En este modelo de justicia digital, la accesibilidad implica que la justicia debería ser fácil o accesible para todos los ciudadanos independientemente de su ubicación, origen étnico
estatus económico o nivel de educación. No me acuerdo quién ayer ya platicaba de esto, ¿no? Decía que deberíamos de tener internet para todos, ¿no? O por lo menos yo comentaba que creo que Comisión Federal de Electricidad ahora trae un proyecto muy grande, ojalá lo puedan desarrollar para darle acceso a internet a personas que no lo tienen y pero que, no sé, de alguna manera lo están vinculando con los programas sociales y eso a veces ya me pone a mí a dudar de los temas. Pero bueno, ojalá que finalmente todos tengamos más internet y mejor internet y no sea un controlador de la información que pasa por el internet o por las plataformas. Segundo punto, la transparencia. El marco de la justicia digital debe ser transparente y estar disponible para el público, permitiendo la comprensión de sus procesos y decisiones. También preguntábamos ayer, ¿no? Si conocíamos a alguien de la tercera edad, que ordinariamente entre mayor eres se te dificulta el manejo de las nuevas tecnologías y esto debe de tener como esta especie de tener un ambiente muy amigable, ¿no? Creo que lo que decían algunos fabricadores o empresarios de sistemas de software, ¿no? De Windows y de la otra plataforma, que decían que debe ser un sistema tan amigable que prácticamente le vayas picando 2, 3 botones, carita feliz, y ya logres el objetivo. Responsabilidad. Este es como tercer principio. Los actores del sistema de justicia digital deben de asumir la responsabilidad de sus acciones, incluyendo la gestión de datos personales y el respeto a los derechos humanos. El punto cuarto es eficiencia. La justicia digital debe ser eficiente y efectiva en la resolución de conflictos judiciales y la prestación de servicios legales digitales. El punto número 5, integridad. La justicia digital debe mantener la integridad del proceso jurídico, asegurando que las pruebas y testimonios presentados sean auténticos y confiables. El sexto es igualdad. La justicia digital debe garantizar igualdad de trato para todos los ciudadanos, independientemente de su género, orientación sexual, raza, religión u otras características. Séptimo, innovación. La justicia digital debe fomentar la innovación y adoptar nuevas tecnologías para mejorar la eficacia y accesibilidad del sistema. Esos, digamos, son valores y principios propios de una rama, digamos así, del derecho, de la justicia autónoma que tiene que ver con la justicia digital. Y en el tema de la justicia, ya hemos hablado, pues, que la base central debe de ser el respeto a los derechos humanos como un principio fundamental de la justicia digital. ¿Cuál es este conjunto de derechos humanos? Bueno, tendrá que estar basado en la dignidad humana. ¿Qué otros derechos humanos? Pues libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de pensamiento, todos los derechos humanos que ustedes crean que se pueden estar involucrados justamente en esta materia de la justicia digital. La protección de los derechos fundamentales debe de ser tomada en cuenta como un elemento principal, prioritario, preponderante al utilizar las tecnologías digitales en la justicia. El acceso a la justicia como tal nos debe de enfatizar que las tecnologías digitales deben utilizarse para mejorar las condiciones de prestación del servicio público que se llama ven a acceder a la justicia, incluyendo el acceso a la información y la posibilidad de presentar pruebas de manera electrónica. La equidad en la contienda. En la justicia digital, los procedimientos deben ser equitativos para garantizar el concepto o el principio del juicio justo,
del derecho a tener un abogado, del derecho de tener a un traductor todo el tiempo y por lo tanto a un juicio imparcial. El cuarto, la transparencia. La justicia digital debe ser transparente y garantizarla, la transparencia, en los procedimientos judiciales y en el uso de las tecnologías digitales. 5, perdón. 5, privacidad y protección de datos personales. Se deben de proteger los datos personales y la privacidad de las personas, y esto, bueno, tendría que ver con el tema del INAI, tan traído y llevado esta semana, ¿no? 7, cooperación internacional. La justicia digital debe fomentar la cooperación internacional y la coordinación entre los sistemas de justicia digitales de los diferentes países para abordar los desafíos comunes. Pues estos serían básicamente el conjunto de principios constitucionales y convencionales que que tendríamos la necesidad de desarrollar, de establecer sus contenidos, sus alcances, sus límites, la manera de cómo los vamos a poner en práctica. No solamente que se queden ahí en el chat, que se queden en el archivo PDF, ¿no? El archivo digital, sino que ahora lo interesante es cómo vamos a ponerlos en práctica. Y permítanme un segundo, voy a ponerles un video. Listo, ahora sí. Vamos a ver si podemos compartirlo.
Muy buenos días para todos. ¿Pueden sentarse, por favor? Doctora Maribel, muy buenos días. Muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es María Victoria Quiñones Triana, magistrada del Tribunal Administrativo del Magdalena, ponente dentro de este medio de control. Agradezco muchísimo a todas las personas que están asistiendo a través de esta plataforma virtual, así como los que están conectados en este momento en vivo. Vamos a dar inicio a la audiencia y acaba ya de conectarse mi compañera, la doctora Maribel, falta mi otra compañera magistrada, la doctora Elsa. Mientras tanto, le voy dando la bienvenida. Doctora Maribel, buenos días. Buenos días, doctora Vicky, a todo el auditorio. Bueno, Mendoza muchísimas Jiménez, gracias. magistrada y presidente del tribunal. Muchas gracias, señora presidenta. Le agradezco muchísimo que se encuentre usted acá y reitero, en un momento van a estar. Bueno, doctores, vamos a desarrollar la audiencia con la ayuda de la profesional universitaria, la doctora Angie, quien se encuentra conectada en el computador, está por fuera de este metaverso y quien nos va a ayudar a toda la dirección. Inicio este medio de control de reparación directa del CIET contra la Policía Nacional con la presentación de cada una de las partes. Por favor, el apoderado de la parte demandante del CIET. Muy buenos días, su señoría, y a los presentes, a la presente audiencia. Mi nombre es Carlos Hugo Daza Labarcés. En esta oportunidad actúo como apoderado judicial del CIE y de condiciones conocidas en el expediente digital. Muchas gracias. Voy a solicitar que se presente el apoderado de la Policía Nacional. Creo que en este momento acaba de llegar mi compañera, la doctora Elsa Mireya, magistrada. Doctora Elsa, muy buenos días. Espero que se encuentre muy bien para que por favor salude al auditorio. Doctora Elsa, buenos días. Bueno, mientras ella se conecta, bien. Ya, creo que ya está. Doctora Elsa. No. Bueno, mientras se conecta, doctora Elsa, doctor, vamos a seguir con la presentación del apoderado de la Policía Nacional. Doctor. Muchísimas gracias, honorable magistrada. Muy buen día. Extiendo mi saludo a todos los asistentes a la presente sala virtual. Edgar Enrique López Gutiérrez, como apoderado de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Edgar. Y nos acompaña como representante del Ministerio Público, Procurador Judicial 2. Doctor, por favor, se presenta. Gracias, honorable magistrada. Le presento un saludo respetuoso a su señoría, también a la doctora Maribel Jiménez, a la doctora Elsa Mireya Reyes y a los apoderados de la parte demandante y demandada y a todo el auditorio. Soy de Emilio Cuello Villarreal, Procurador 52, Judicial 2, para la Conciliación Administrativa de Santa Marta y actúo en esta audiencia como agente del Ministerio Público. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy bien, pues a ver, escucho sus apreciaciones sobre este tema. Carla, Allison, Beto, Cindy, Judith. ¿Quién inicia? Hugo, adelante, Hugo. Doctor, no tengo muy buena señal, solo activaré mi audio. Sí. Es una audiencia que estuvo en las noticias hace creo un mes, en la famosa audiencia del metaverso que hicieron en Colombia. Me parece interesante en torno a la posibilidad de crear ese escenario. Bueno, aquí el punto que habría que en cuanto a los principios que ahorita nos comenta, sí es una situación de innovación, pero creo que de accesibilidad sí se ve un poquito complicado diseñarla, doctor. Gracias. Ok, gracias. El tema de la accesibilidad sería complicado. Bueno, tendríamos que tener los elementos necesarios, ¿no? Como decía alguien ayer con con este equipo especial de 360, o no sé si ya sea diferente, ¿no? ¿Quién más? Antes de que se vayan a los taquitos de barbacoa a almorzar.
Alberto, por favor. Bueno, ahí también sabiendo, porque del metaverso, híjole, o sea, no veo todavía cuál será el gran beneficio en cuanto a usar esa tecnología, porque si bien entiendo, tienes que usar tecnología, pues la tienes que sustentar cuál es el beneficio, y puede ser otro tipo de tecnología, por ejemplo, la que usamos nosotros, que es una interacción, nos vemos, es accesible porque digamos que los dispositivos que pueden ocuparse serían más baratos, las aplicaciones son más sencillas, son menos gastos, o sea, le veo más usos a ese tipo de tecnologías que usar el metaverso. O sea, alguno veo cuál es el gran aporte, porque como usted menciona, se usa la tecnología, pero ¿por qué? Hay que justificar cuál es el aporte que va a tener esto, porque si no, se puede ocupar otra que es más barata y prácticamente tiene el mismo beneficio. Así que entiendo que es como, ok, o sea, es más bien como experimentar, como a ver qué pasa, pero digo, estoy todavía, ahí no le ve todavía como que el gran beneficio en ese aspecto. Muy bien. Carla. Hola, profesor, buenas tardes. Pues bueno, yo lo que vi es que aparte de que no sea un principio como tal de la justicia digital, la personalidad, la interpersonalidad, si pudiera em, pues, pues tratarse de algo que no es tan eficiente por el internet, porque escuché también como le hablaba, ¿no? La jueza a las otras personas y no contestaban. Y también siento que no hubo mucha deficiencia y la parte de transparencia. O sea, usar como que un programa de metaverso todavía no creo que sea la mejor opción porque pues la cara de la persona o la cara de la juez puede ser voz de otra persona y no realmente pues las que deben de estar dentro de los cargos en este caso en materia electoral. Oye, Carla, ¿y tú qué opinas, por ejemplo, para casos donde la víctima se tiene que carear con el victimario? Digamos, no solamente en materia electoral hablo, ¿no? Sino en cualquier parte donde sea difícil ver cara a cara el rostro de la persona que te afectó, que te dañó, que te violentó, Bueno, incluso... eso está en derechos humanos y ya no existe el careo. Eso ya igual, o sea, no es O un sea, tema igual tendría que ser, humanos. ajá, pero lo que voy es que tendría que ser respetarse, digamos, también en el tema de la justicia digital, pero no podría provocar una nueva reflexión en el sentido de decir, estás viendo otra imagen, donde ahora sí puedes carearte, por ejemplo, porque ahora finalmente son dos personajes. No, porque al fin y al cabo, pues se supone que es quien, la víctima y el victimario. O sea, al fin y al cabo, son ellos mismos. O sea, no creo creo que sigue siendo lo mismo. O sea, es un careo, porque las voces pues siguen siendo de las personas, ¿no? Ok, muy bien. Alison, gracias, Carla. Alison, ¿qué piensas de esta? De la justicia en el metaverso. Yo también tengo la misma opinión del compañero de que, bueno, si se supone que están en el mismo lugar, ¿por qué no estar todos juntos? Pero ya ahorita en la reflexión que hace respecto a eso de víctima y verse con su agresor o viceversa, o no sé cómo, a lo mejor sí, yo siento que es más, te da como que menos pena o tienes un poquito más de valor al momento de estar aquí, por así decirlo, hablando nosotros en clase, ¿verdad? Pero yo ya lo veo respecto a algo que te dañó emocionalmente o físicamente, pues ya no es la misma situación, ¿verdad? Estar en clase a estar ya en un problema más legal o más emocional. Simplemente yo siento que al recordar que esa persona te hace algo, te pones mal, ya no me imagino escuchar o algo, ¿verdad? Pero si es, bueno, por eso tengo eso mi reserva, pero si es por otra cosa de que
para mayor agilidad las partes no pueden o algo así, claro que se puede hacer si se llega a ocupar, pero para mí no es como que algo muy vital que tengamos que hacer. Siento que hay que ver otras cosas más de la tecnología a quererlo aplicar y a simplemente hacerlo todo virtual y hacernos con emojis y con todo. Ok, Uciel, por favor, adelante. Hola, buenas tardes a todos. No voy a encender mi cámara porque estoy teniendo muchos problemas con la red. Nada más quería comentar que yo sí difiero un poquito, sí le veo yo la utilidad. Creo que pues venimos saliendo todos de una pandemia, la cual nos llevó a estar encerrados y estar todos trabajando de manera virtual. Entonces, es una opción más, es una forma de prepararnos para cualquier cosa que venga en el futuro. Digo, no tenemos asegurado que vamos a estar siempre de la misma manera como estamos llevando la vida ahorita. Nada nos asegura que en cualquier momento nos pueda pasar otra pandemia, puede haber otra situación en la que haya la problemática esta de que no nos podamos ver físicamente y tengamos que trabajar de esta manera. Yo lo veo como un avance, sí, y como una herramienta que puede funcionar en cualquier momento. Que ahorita no nos esté pasando, que no nos veamos ¿cómo se llama? El objetivo, no quiere decir que no se necesite en algún momento. Claro. Nada más, gracias. Gracias, Uciel. ¿Alguien más que quiera comentar su percepción sobre esta audiencia en el metaverso? ¿No? Alberto, por favor. Bueno, igual para completar lo que decía, yo prefería otras tecnologías al metaverso, pero igual más se ocupa o se empiezan a animar, no sé, más países, igual más a futuro se podrían ver cuáles serán los beneficios, porque es cierto, es una tecnología que no se ha implementado, entonces tal vez con el uso se verán los beneficios, o tal vez con el uso se crearían nuevas preguntas, se verían cosas nuevas que ni siquiera se han pensado, aunque yo la tecnología que me iría más es como lo que se ha hecho en Estados Unidos, que es a inteligencias, crear los jueces de inteligencia, digamos, para casos más concretos, para casos que fueran resolver más rápido, mayor accesibilidad, y como se mencionaba ayer, o sea, un módulo donde llegues, donde hay una cámara, te puedan ver, te puedan registrar, te atienda tanto una defensoría de inteligencia artificial o te atienda un juez de inteligencia artificial. Tal vez siento que por ahí sería tal vez como que siento que va a ir más para allá enfocado las tecnologías, siento que va más para allá, porque en un momento muchos le metieron empresas privadas al metaverso, como que es lo nuevo, y como que a veces no va para allá, sino que va para, por ejemplo, lo de ChatGPT, el 4, o sea, estás viendo las inteligencias que te hacen trabajos ya en la escuela, como se ha mencionado, ya pasaron la barra de abogados, ya hay jueces, va a haber hay defensoría, y hasta me pone a pensar, bueno, ¿por qué no pensamos todavía algo más que va más allá de los jueces? ¿Quién se atrevería a poner un gobernante, digamos, en lo mismo, aunque sea un diputado o algo así, de inteligencia artificial? Dirías, pues, va a cobrar poco. Dudo que sea. Muy bien, claro. Realmente va a haber los beneficios, o sea, igual como que dices, caray, o sea, siento que la tecnología va a ir más enfocada hacia esa área, aunque también usar el metaverso es, que se vaya ocupando, y el ocuparse a largo plazo te va a dar los resultados de que, ¿sabes qué? Sí se ve beneficios en estas áreas, por ejemplo, lo que mencionaban para las personas, para relacionarse, para no sentirse tal vez presionadas, o sea, pero es algo que mientras siga usando vamos a poder ver si realmente sí valió la pena o no, pero tiene que ser, o sea, que con el uso para realmente vayamos a ver los resultados. Gracias, Alberto. Pues mira, yo te diría que cuando dejamos todo hacia la imaginación del futuro a ver qué pasa, yo creo que hay un mal diseño. Más bien, que pasa con lo mismo con las acciones afirmativas. Impleméntese y luego vemos a ver qué pasa. No. Cuando se implementa una acción afirmativa, se tiene que venir todo un diseño institucional, evaluación constante, permanente, establecimiento de objetivos claros para ver si los vamos alcanzando, porque las acciones
tendrán que ser temporales. Imagínate que ya pasaron 50 años, ¿no? Y pues no sé, ya no sabemos si resultó o no resultó. Pues no, pues yo creo que, perdón, con un diseño adecuado y una evaluación constante de los resultados, podrás ir corrigiendo el rumbo para acercarte justamente a los temas a los objetivos. Adelante, Andrés, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Híjoles, bueno, coincido con los compañeros, lo del metaverso, pues sí está complicado. Hay que recordar que inclusive ya se están vendiendo propiedades dentro del metaverso, inclusive ya hay agencias de publicidad que pues, se van a dedicar ya a hacer campañas en edificios dentro del propio metaverso. Y se supone que ya se está analizando inclusive hasta poner unas leyes dentro del propio metaverso, porque pues así como pues va a haber, entre comillas, gente de bien, pues va a haber usuarios como en la vida real que pues van a hacer travesura y media dentro del metaverso. Y por ahí, la verdad no me acuerdo del texto, estaba leyendo un texto que inclusive se están formando una especie de gobierno dentro del metaverso. Y pues ahora sí que va a estar muy interesante o fuera de la realidad, ¿no? Que tengamos ya inclusive hasta política dentro del metaverso, podamos escoger pues inclusive al alcalde de las ciudades de los metaversos, como que esto está evolucionando y nosotros, ¿cómo nos podemos preparar para llegar a ese tema? Es decir, saltar de lo tangible a lo intangible, ¿no? Y quién sabe si México llegue a estar dentro de toda esta ola tecnológica. Yo creo que sí, más adelante, dentro de unos 20, 30, 40 años, creo que sí va a haber ahí un mundo muy interesante, pero ahí cómo le podríamos hacer, cómo se podrá legislar en algo intangible, sería mi comentario. Gracias. Pues sí, la verdad es que creo que es muy complejo. Insisto, es un tema que no hemos recorrido, es un camino por el cual hemos transitado y por lo tanto tenemos muchas dudas. La primera duda que yo tengo, digo, y trato de ser un poco reflexivo, objetivo. Andrés, ¿volviste a levantar la mano? Bueno, reflexivo en el tema, es que desde mi generación, desde los ojos de mi generación, yo veo caricaturizada la justicia. ¿Ok? Esa es una primera apreciación subjetiva. La segunda es que creo que, tratando de ser un poco más objetivo, creo que no sé si Cindy comparta la misma idea conmigo, pero el ver los muñequitos, pues es como más amigable, ¿sabes? O sea, pero más amigable. Yo no veo, por ejemplo, sentado en el banquillo de los acusados a la representación de Venezuela o de Nicaragua después de la desaparición forzada de 6 periodistas. O sea, no, tendría que caricaturizarla como el villano favorito, el villano más villano de todos, ¿no? Y no con un avatar gracioso. Con lo cual creo que perdería mucho esencia de la, ¿no? De como de la fuerza moral, la percepción, ¿no? Del Estado mismo en la impartición de justicia. Yo pienso que puede acercar a otras generaciones, sí, que puede haber mucha creatividad en el contexto y en el entorno y en la reflexión. Perdón, de cómo mejorar o cómo aplicar, cómo aterrizar todos estos valores y principios en la justicia digital, ¿no? ¿Cómo puedo garantizar que el avatar realmente sea del abogado fulano de tal y no alguien más? ¿Cómo puedo, en fin, no sé, todas estas características y principios de la justicia digital, seguramente mentes más jóvenes y creativas podrán
encontrar la manera de cómo aterrizarlo en el lenguaje de los ceros y de los unos, en el lenguaje binario, en el establecimiento de sus algoritmos. Pero me parecería, por ejemplo, verle un beneficio en una primera audiencia, por ejemplo, de conciliación. Una audiencia de conciliación laboral, por ejemplo. No sé si esta percepción de los muñequitos termine siendo favorable para decir, bueno, pues ya vamos a negociar o no. O sea, tener este ánimo psicológico, ¿no? Esta posición como de, si esto puede llegar a influir, pues. Si voy a una junta federal, bueno, exjuntas, cuando era yo muy joven, de conciliación y arbitraje, bueno, había gente que se comía el expediente, ¿no? Quería robarse las pruebas, se comía las pruebas, amenazaba con una navaja ahí del sindicato, se le aventaba al abogado patronal. O sea, era como la arena México, ¿no? La arena estaba de bote en bote y rudos contra técnicos. Y esto, bueno, porque el estrés y la presión de una audiencia y de verse y de demandarse y de los ojos que te estoy echando, ¿no? Y la mofa o la burla de, mira, ¿no? Lo que está diciendo, ¿no? O que alguien está hablando y te empieza, la otra persona que está frente a ti te empieza a desacreditar simplemente con el movimiento de cabeza o con un gesto. Creo que a veces eso termina empantanando las cosas. Entonces, yo no sé si estos tipos de audiencias puedan empezar a funcionar como para acercar posturas, tal vez, como bajarle un poco el estrés a los temas. La verdad es que no lo sé. Pero lo que estaría muy padre es que ustedes, por ejemplo, ya tienen una gama, una beta bien importante para la elaboración de estudios, de artículos, y sobre todo, no solamente ya dejemos atrás, Beto, esta parte pues en mi apreciación, como dije, pues es verdaderamente subjetiva, pero me obligaría, ¿no? Si es que está dentro de mi interés, como a tratar de ver cómo en esta audiencia del metaverso se pueden respetar por lo menos uno o dos principios. Digo, no quiero abarcar todos, pero ¿cómo se respetaría uno de estos principios de transparencia, de accesibilidad, de eficacia? Y la verdad es que pueden salir unos muy bonitos trabajos de tesis de maestría o de tesis doctoral, o sobre todo para los que les gusta investigar, ¿no? Y empezar a tener publicación. Me parece que es un tema que es extremadamente novedoso, difícil de entender, pero yo creo que justo a la larga, en un par de investigaciones que ustedes hagan, pues serán los catedráticos de este lado los que nos expondrán ahí cuáles van a ser los beneficios o no de este tipo de tecnologías. Adelante, Cindy, por favor. Perdón, profesor, es que perdí de vista o no puse mucha atención en esa audiencia del metaverso que vimos, la que estamos comentando. Esa, o sea, ¿es real? ¿Ya se ha implementado en algunos países o es como una prueba piloto? En Colombia ya se implementó. Ya lo están utilizando. Es que sí, yo he escuchado, pero en otros ámbitos, así, como tipo Bill Gates y todos ellos que ya están comprando propiedades en el metaverso y que ya hay, mucha actividad en el metaverso. Entonces tenía la duda. Entonces, ya entró en vigor. Ahorita, como quien dice, o ya se está aplicando, lo que estamos viendo es la pertinencia o no, y si se puede implementar acá, ¿verdad? Es correcto. Ok. Hay hubo un comentario que dijo que comentaron, como creo que Andrés fue, acerca de, y un poco con las ideas de Beto, sobre tener un parlamento de inteligencia artificial, o en su caso tener un gobierno dentro del metaverso, que solamente gobierne para el metaverso, y va a haber candidaturas dentro del metaverso, ¿no? El presidente de la colonia, por ejemplo, todos ya compramos una propiedad en el metaverso, ¿no? Y como nos caemos tan bien, que queremos ser vecinos, además, y saludarnos todos los días. Ahí voy viendo cómo va Cindy corriendo en la mañana, ¿no? Y ahí voy saludando, y ahí nos vemos todos en el metaverso. Pero habrá que tomar decisiones en conjunto. Y estas decisiones en conjunto probablemente las podríamos analizar o valorar en una reunión vecinal, ¿no? Y decidimos que Carla va a ser nuestra representante de la comunidad, y a su vez se van generando otro tipo de comunidades
y en términos o en entornos democráticos. Digo, no creo que alguien quiera vivir en el metaverso en una dictadura, ¿no? Que también creo que sería interesante ver lo que podría pasar, ¿no? Para que después no lo traslademos a la realidad. Pues me parecería, la verdad, muy atractivo, interesante. Y yo lo que te quería comentar, Cindy, es que no se trata, digamos, de que el avatar de Beto haya cometido una infracción en el metaverso, ¿no? Se metió a la casa del vecino, que es un rapero, y el rapero lo denunció, ¿no? O el otro vecino, que no lo conocemos, que es un patán, estuvo acosando a el avatar de otra de nuestras compañeras vecinas, ¿no? La estuvo acosando, ya la está espiando y la sigue, y es muy molesto que un avatar siga a otro avatar, ¿no? No sé, o cosas que puedan pasar ahí que desconozco, pero que pueda haber una especie de acoso. Y esa compañera vecina también denuncia que este cuate está molestándola. Las preguntas que tenemos que hacer es, ¿lo que pasa en el metaverso es como en Las Vegas? ¿Se queda en Las Vegas? ¿O puedo denunciar al avatar del metaverso en el mundo real? Porque finalmente se cae el velo, la teoría del levantamiento del velo, la teoría del Tribunal Constitucional alemán, y detrás de esa figura hay una persona física. Detrás de la persona moral hay una persona física que opera la persona moral. Detrás de los partidos políticos hay personas físicas. Detrás de este avatar hay una persona física. Y las conductas irregulares que suponemos en nuestro mundo real tienen aplicación en el metaverso. ¿Podrían tener un impacto aquí? ¿O tendríamos que tener una legislación específica del metaverso? Porque en el metaverso puede llegar y te puede asesinar quien quiera y vuelves a salir al día siguiente, ¿no? ¿Y eso estaría permitido dentro del metaverso? A lo mejor los chavitos que juegan ahí, ¿no? Pues dirán, sí, claro, eso es parte de la diversión, ¿no? Que andes ahí disparando y si te pegan y llega un brujo y te revive y... No lo sé. La verdad es que son caminos que no sé cómo recorrerlos, con toda honestidad se los digo. Y tampoco sé cómo mi humanidad, mi gente, mi comunidad va a recorrer esos caminos. Sobre todo a veces cuando somos tan irreflexivos y no nos detenemos a pensar un poco en este tema de nuestras esencias de los derechos humanos, de lo que nos hace ser lo que hoy somos. Y espero que la tecnología no nos convierta en otra cosa distinta a la que hoy somos. Pues, estimadas compañeras y compañeros, hasta aquí me quedaría yo con esta plática. Muchas gracias personales, agradecimientos personales para aquellos que me han seguido en la red de Twitter como @RubenBecerra_RBD_Victoria y han dejado comentarios que se los agradezco mucho en la parte pública y en la parte privada por haber avanzado a la siguiente fase para ser consejero del Consejo General del INE. Entonces, esperemos que cruzar dedos, prender cirios pascuales, es que el universo se acomode para que el lunes nos vaya bien en la entrevista y de ahí podamos avanzar a las quintetas. Así que les aprecio mucho y bueno, pues nos vemos muy pronto, seguramente en otra charla más. Deseo que tengan muy bonita tarde. Cuídense mucho. Mucho éxito, profesor. Vamos a aprender ese cirio. Ya lo queremos ver ahí en el INE. A ver que sí. El incienso, el aceite, todo lo que crean, ¿no? Hasta... Nada más se acuerda de nosotros, ¿eh? No nos vaya a abandonar. Jamás. Lo que quieran quemar y prender es bienvenido. Excelente. Cuente con ello. Gracias. Bonita tarde. Hasta luego. Gracias, que descansen. Hasta luego. Felicidades, profesor. Hasta luego.